Mariana González, ella es candidata a legisladora, seguramente va a ser legisladora. Bienvenida, ¿cómo te va? Bien, gracias por el espacio. Por Buen favor. día, gracias. Bueno, se viene una campaña electoral en la ciudad de Buenos Aires, en un contexto complejo a nivel país, a nivel mundial. ¿Cómo fue el arranque de esta campaña, Mariana? El arranque de la campaña fue bastante movido en relación a muchas actividades que tienen que ver con un poco salir a hablar de cómo vamos a encarar nosotros con otra mirada totalmente distinta a la que viene, a los discursos que estamos escuchando de los opositores, ¿no? Del PRO, y de Macri. Uh-huh. Bueno, hay muchas listas, ¿no? Sí, de muchas listas, muchas pero listas en la ciudad. mayoría son lo mismo, Uh-huh. o sea, son los que vienen teniendo esos discursos de crueldad, de violentos, donde están las personas abandonadas, o sea, donde se sigue alimentando esta crisis en vez de acompañar. Contanos un poco de tu historia como militante. Sí, mira, mi historia como militante comienza ya hace más de 10 años, cuando llego a la organización con mis hijos que estaban en consumo problemáticos de drogas. Uh-huh. Llego desesperada, angustiada, y encuentro ahí un lugar que me aloja a mí, aloja a mis hijos, y a partir de eso, encuentro mi proyecto de vida, que es acompañar y seguir ayudando a los que más necesitan, como yo necesité en algún momento, o sea, uh-huh, haciendo eso una militancia y un trabajo. Bueno, todo lo que tiene que ver con la organización social, recordemos el barrio en el que estás vos. Yo estoy en 11. En 11, y bueno, con toda una política de laburo territorial, ¿no? Y de poder... en este caso vi que estás discutiendo mucho el tema de las personas en situación de calle, que se ha dirigido Marra de una manera brutal, ¿no? A decir que hay que multar a la gente que está... A ver, una situación muy compleja que estamos viviendo a nivel ciudad, con cada vez más gente viviendo en situación de calle. Arranca con Macri, recordemos, ¿no? Con el actual jefe de gobierno, diciendo que tenían un buen ambiente en los bancos, ¿no? La gente en situación de calle que en invierno usa de refugio esos lugares en los momentos más crudos del invierno, donde sabemos que además muere gente en situación de calle. Y después, bueno, Marra, ¿no? Hay como una utilización del indigente para chicanear, para usar la carta de la mano dura, ¿no? Y también, bueno, los carteles que aparecían, ¿no? El antes y el después, ¿te acordás? Con una persona que estaba ahí durmiendo y el después no está más. Bueno, hay una utilización política muy baja de todo eso. ¿Cómo lo estás viendo? Sí, esto viene ya de hace varios años, y con esta crisis, o sea, aumentó, cada vez hay más personas en situación de calle. Nosotros hemos realizado en el 2023 un relevamiento, ¿no? En donde con las organizaciones trabajamos en la discusión de ese método para pensar encuestas que dijeran, ¿no? Que dieran en cuenta que las personas en situación de calle estudian, trabajan, de dónde vienen, cómo son esas trayectorias en calle. Acá tenemos un tema que la ciudad dice que hay la mitad, hay aproximadamente 4.000, relevaron ellos, y nosotros en el 2023 relevamos el doble. Así que claramente acá hay una cuestión de... 2023 ustedes relevaron 8.000. 8.000, sí. Y ellos fines del año pasado, noviembre, si mal no recuerdo, relevaron la mitad. Uh-huh. Así que claramente ahí ese relevamiento del que hablas vos es el que también participó Proyecto 7, todas las organizaciones sociales, ¿no? Sí, a todos los vecinos, a nivel territorial, mucha militancia. ¿Por qué la diferencia de los relevamientos? ¿Cómo relevaba el gobierno de la ciudad y cómo lo hicieron ustedes? Y nosotros relevamos identificando los puntos de interés, que es donde se encuentran las personas en situación de calle, que pueden ser
los trenes, donde están los ferrocarriles, donde están, o sea, bajo edificios, ¿viste? Donde hay bajos puentes. Bajo autopistas. Bajo autopistas, ¿viste? Fuimos hospitales, como hay puntos de interés donde específicamente recorrimos todo. Primero recorrimos toda la ciudad, pero también nos enfocamos en esos puntos donde por ahí lo que hace el gobierno de la ciudad es recorrer y no bajan a mirar, por ejemplo, donde el subte, a pasar por todo lo que es las líneas de subte. Entonces nosotros hicimos todo eso y es declaratoria, o sea, las personas, tuvimos una conversación, la encuesta dura 15, 20 minutos, en donde, bueno, se pregunta la vida de la persona en todos los aspectos. O sea, esa es la diferencia, y el recorrer completamente la ciudad. El último relevamiento decís 2023. Sí. ¿Qué es lo que te llevaste de ese relevamiento? ¿Qué te sorprendió algo? Y la verdad que me sorprendió, o sea, que fue un relevamiento donde hubo mucha militancia, donde fue un relevamiento donde se sumó la gente voluntaria. Entonces, no sé si es algo que me asombró, porque hay mucha gente solidaria, o sea, no es lo que todo el tiempo nos quieren vender, que hay muchos vecinos que se quejan, sí, si bien seguramente hay una parte que no le gusta a las personas en situación de calle, que sean así de visibles, o quizás hay mucho prejuicio en relación a eso. Me sorprendió, ¿no?, esto que la gente salió a ser parte de ese relevamiento y aportó llevar algo, compartir. Así que bueno, eso es lo más lindo que me llevó el relevamiento, es que es la militancia, que es caminar y abrazar al que más sufre. Mariana, y de la política pública, vos seguramente vas a ser legisladora, bueno, por lo menos vos estás en el número 4, ¿no? Sí. En la lista que encabeza Leandro Santoro. ¿Qué política pública pensás que hay que desarrollar desde el Estado de la ciudad para poder, bueno, justamente no expulsar a las personas en situación de calle, sino poder dar una solución más humana, ¿no? Sí. Y cuando nosotros hablamos de un abordaje integral, no solo hablamos de centros de integración social, sino también de esas oportunidades en el trabajo, de esas oportunidades, o sea, de la vivienda. Hace poco fuimos de visita a hacer una recorrida, a charlar con los vecinos de La Boca, en los conventillos, y allí nos encontramos con un montón de personas que necesitan que esos lugares se arreglen, y están siempre con la situación de calle muy ahí al límite, porque dicen, me quedo acá, pero acá esto se viene abajo, pero si me voy estoy en situación de calle. De hecho, nos encontramos con testimonios, había una compañera que se había incendiado el edificio donde estaba, y quedó en situación de calle. Estuvo 6 meses, estuvo hasta acampando afuera, y tuvo que volver al mismo lugar en peores condiciones, porque en todo ese tiempo nadie se ocupó de poner en condiciones. Entonces hay algo que trabajar en relación a la accesibilidad de la vivienda en general, y también de un montón de estos espacios donde viven las personas y están en riesgo de estar en calle y de seguir ahí. Porque también hay un plan, ¿no?, de expulsión de los vecinos, se ve muy fuertemente, bueno, justamente ahí en La Boca, esto de tratar de extender todo lo que es Puerto Madero, de tirar abajo los conventillos, la identidad del barrio, sacar a los vecinos históricos y empezar a hacer proyectos inmobiliarios con los que evidentemente este gobierno tiene mucha relación. Sí, todo negociado siempre es lo que, o sea, es donde ellos apuntan, porque después no recorren, ¿no?, lo que estuvimos recorriendo, que es las voces de los vecinos, que, como vos decís, históricamente son del barrio, quieren el barrio, cuidan a su comunidad, y no tienen por qué irse a otro lado. O sea, ellos crecieron, nacieron ahí, entonces es importante también trabajar eso, acompañar. Poner un freno a la especulación inmobiliaria, ¿no?, que hay en la ciudad de Buenos Aires. Sí, se nota muchísimo cómo quieren cambiar los barrios, y
y se maneja mucho por esto del negocio. Entonces, está bueno que en la legislatura porteña, bueno, haya un freno, porque al mismo tiempo vemos que es un gobierno que hace mucho tiempo, el PRO en la ciudad de Buenos Aires hace lo que quiere, básicamente. Dentro de poquito Sí. ya va a llegar a los 20 años, ¿no? Cuando termine eso. Macri su mandato. Tema consumo problemático. Vos contabas de una situación personal que tuviste y que hace 10 años te llevó a conocer la organización. Ahí hablamos del MTE, ¿no? Sí. Movimiento de Trabajadores Excluidos, que bueno, hoy son parte del Frente Patria Grande. ¿Cuál fue tu experiencia particular y qué es lo que digamos, a partir de tu experiencia, cómo dar la discusión hoy, ¿no? Porque uno conoce distintas experiencias o políticas públicas, bueno, cómo dar cuenta de una situación que está por demás extendida, ¿no? Que tiene que ver con los consumos problemáticos y sobre todo, bueno, con una falta de poder recuperar a los pibes, ¿no? Sí, si bien hay lugares barriales. Faltan, ¿no? Lugares. Sí, hay, pero faltan. Claro. Y falta fortalecer esos lugares con recursos, pero con recurso humano. O sea, hay un recurso humano que es importantísimo, porque podemos arreglar los lugares y la infraestructura y todo, pero claramente falta recurso humano en la calle, recurso humano en los lugares y también lugares, o sea, que sean específicos para acompañar la problemática del consumo de drogas. O sea, hoy desde los centros barriales, los pibes que están en calle y en consumo problemático, es muy difícil que un centro de integración social pueda acompañar, o sea, el consumo. Falta presupuesto para eso también. Y falta decisión política. Está bien. O sea, porque siempre es como lo menos. O sea, siempre es poco. Y claramente a mayor crisis, o sea, los narcos van ganando los barrios, van ganando, Claro. o sea, cada vez aumenta más. Entonces hay que poner más recursos en la problemática, ¿no? Mariana, ¿en qué comisiones te gustaría trabajar? Mira, sí, obviamente en lo de personas en situación de calle, consumo, la vivienda, lo comunitario, ¿no? De un montón hablar también del reconocimiento a las compañeras que sostienen en las peores crisis los espacios comunitarios, pero cuando hablamos siempre, ¿no?, del reconocimiento tiene que ser con que se les pague un sueldo, no con que sea ahí, o sea, porque sabemos todas que las compañeras estuvieron en la pandemia, no aflojaron nunca, hasta el día de hoy son las peores de las crisis, pero, o sea, no hay que romantizar eso, es un trabajo que tiene que ser reconocido. Vos hablas de los comedores comunitarios. De los comedores comunitarios, que es o sea, son donde llegan personas que están atravesadas por violencia de género, personas que están atravesadas con la crisis económica cuando no llegan para sostener la comida diaria de todos los días, personas que si bien tienen trabajo no pueden, si no llegan a un comedor, no pueden sostener el alquiler. Entonces hay un trabajo ahí que tiene que ser reconocido también. Mariana, gracias por venir aquí a Punto de Partida Radiográfica. Bueno, si te quedó algo por decir respecto a las propuestas, se vienen semanas seguramente muy intensas de caminar, de hacerte conocer, bueno, en una lista que, según se plantea, va a tener buena cantidad de votos, en una fragmentación, decíamos, del bloque liberal, así que me imagino que andan con expectativa en la lista. Sí, mirá, desde mi lugar es seguir recorriendo y escuchando las voces de los vecinos, porque, o sea, a partir de ahí es muy importante escuchar y a partir de ahí pensar propuestas. Desde este lugar podemos decir un montón de propuestas de las cuales venimos trabajando, pero las que traen los vecinos es importante, y vecinas es importante escucharlas y partir con las propuestas que traemos y con las voces de las personas, de los vecinos, de las vecinas. Gracias por venir. No, gracias a ustedes por invitarme. Muy bien, Mariana González, candidata a legisladora en cuarto puesto, ¿Es Ahora Buenos Aires? Es Ahora Buenos Aires. Ahí va, que conduce, bueno, que lidera
Leandro Sí, Santoro. Leandro Santoro. Sí. Gracias por venir. No, gracias.